En Huerto del Rey es nuestro deseo servirte y poder ayudarte en cualquier necesidad en la que te encuentres. Un lugar donde puedas encontrar amor, ayuda, esperanza, perdón, guía y aliento. Deseamos que el siguiente mensaje sea de gran bendición para tu vida. Esa expresión, hasta la fecha, no se ha entendido qué es lo que significa para cantar sobre Mahalat. Algunos pretenden que posiblemente era una festividad especial que no está registrada en la Biblia y en el que con frecuencia este y otros salmos eran cantados precisamente en esa fecha. Pero no es una posición en la que se diga esto es cierto. Hasta la fecha es un punto un poquito oscuro. Después menciona una expresión masquil de Emán Erraíta. Masquil era considerado usualmente un cántico. Hay pocos de estos salmos. Era un canto que contenía dos cosas, que era un canto de instrucción, que además de cantarse a Dios, era un canto de instrucción para el pueblo de Israel, pero también era un cántico de meditación. Ahora, es interesante este salmo, y ahorita leemos, por favor, ahorita vamos a leer los primeros 6 versículos, porque dice que este es un salmo que lo escribió un hombre llamado Emán. Y ahorita quiero que veamos quién fue Emán. No lo escribió David, sino lo escribió Emán hacia los hijos de Coré. Y en Salmo número 88 se dice que es considerado el salmo. ¿Qué dije? Había dicho 8. ¿8? No, perdón, 88. Póngale 88, por favor, perdón. Entonces, por eso es que no encontraron nada de eso, ¿eh? Cuando ande pajareando por allá, levanten su mano y me digan, no, creo que no va por ahí, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Me acuerdas, Juan? Al final levantas tu mano, por favor. Ahora, Salmo número 88. ¿Ya lo vieron? Ok, fíjense otra vez, lo explico otra vez. Dice, cántico, salmo para los hijos de Coré. ¿Hasta ahí está bien? Ok. Coré era un director de la alabanza. Entonces, quien lo escribió hasta el final dice que se llamaba Emán Erraíta. Y era un canto que se cantaba, obviamente, en una festividad posiblemente especial que menciona aquí, llamado Mahalat, que se perdió en la historia. Pero hay otra cosa que es interesante, que era un salmo, la expresión masquil, es un salmo que era considerado como un cántico de instrucción y de meditación para una en esa fecha especial. Entonces, note por favor lo siguiente, que no todos los salmos eran solamente para cantar hacia Dios. O sea, sí se cantaba hacia Dios, pero esos salmos, en vez de declarar la grandeza de Dios, frecuentemente, en su mayoría, expresaban el dolor y el corazón de la persona que lo escribía. Y es precisamente uno de estos salmos, y el Salmo 88 se dice que es el salmo más triste del Salterio. ¿Qué es el Salterio? Pues ese era el libro de los coros, en este caso los salmos. Y es el salmo más triste. ¿Por qué? Quiero que veamos los primeros 6 versículos, ¿de acuerdo? Ahora, vamos por favor al versículo 1. Dice... Ahora, mientras lo leo, quiero que por favor usted, voy a ir despacio, después lo voy a leer en otra versión, pero quiero que por favor usted ponga atención a ver si se puede identificar, quizás ahorita no, pero a lo mejor en algún momento de su vida, sí, o a lo mejor en esta mañana, sí, y se sienta así, en el hoyo. Versículo 1. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males, mi vida cercana al Seol.
Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como un hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya. Versículo 6. Bueno, el mismo. Y que fueron arrebatados de tus manos. Ahora, versículo 6. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Y estoy tomando la frase del versículo 6. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. ¿Se da cuenta? Un hombre que expresa realmente dolor. Pero además de expresar dolor, expresa quebranto, soledad. Y se dice, me siento como que estoy en el hoyo. Siento como que tú me abandonaste. Me siento como un guerrero que le quitaron todo y que ahora está tendido en el campo de batalla y que no sirve más para nada. Y con todas esas situaciones, él se define a sí mismo como un hombre que está en el hoyo. Hemos estado hablando del odre que está en la casa como ahumado. Ahora, se lo voy a leer el mismo, pero en otra versión, en la Nueva Versión Internacional, que es exactamente lo mismo, pero tiene unas palabras que nos aclaran el mismo texto. Versículo 1 del Salmo 88. Señor, Dios mío, Dios de mi salvación, día y noche clamo en presencia tuya. Versículo 2. Que llegue ante ti mi oración, dígnate escuchar mi súplica. 3. Tan colmado estoy de calamidades que mi vida está al borde del sepulcro. 4. Ya me cuentan entre los que bajan a la fosa. Parezco un guerrero desvalido. 5. Me han puesto aparte entre los muertos. Parezco un cadáver que yace en el sepulcro de esos que tú ya no recuerdas, porque fueron arrebatados de tu mano. Y 6. Me has echado en el foso más profundo, en el más tenebroso de los abismos. Sin que usted levante su mano, ¿se puede identificar con este hombre en el hoyo? Imagínese el dolor que expresa precisamente diciendo, me siento como un guerrero desvalido. Alguna vez fui útil, alguna vez peleé, alguna vez fui fuerte. Mis brazos estaban fuertes para entesar el arco. Pero ahora estoy casi al borde del sepulcro. Y no solo expresa dolor por lo que pasa alrededor, sino también expresa dolor hacia Dios, diciéndole, Señor, me siento como desamparado o desvalido por ti. Como que ya no te soy útil. Alguna vez te fui útil, pero ahora ya no. Y quise dejar al final la expresión Emán. ¿Quién fue Emán? Porque de repente usted y yo podríamos creer o pensar que Emán pues era un personaje que tenía una relación con Dios nada estable, ¿no? Que de repente subía y bajaba. No. En realidad, quien escribió este salmo era un hombre muy especial. Primero, era descendiente de la tribu de Judá. La segunda cosa es que estaba al frente de los cantores que habían sido puestos en el tabernáculo para adorar a Dios. Y estaban en una posición muy especial y muy significativa. Y que cuando nosotros lo vemos allí pensamos, pues este hombre no debería de sufrir, porque está en la presencia de Dios. Sin embargo, sí lo vemos. Miren, nada más para que usted vea conmigo un par de pasajes. En Primero de Crónicas
Si se regresa un poquitito, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 16, se nos menciona precisamente a Emán y se nos menciona en dónde estaba. Quiero que vea, por favor, versículo 37, primero de Crónicas 16, 37. Dice, y dejó allí delante del arca, y estaba hablando precisamente David, que organizó la adoración en el tabernáculo. Recuerda que todavía no existía el templo. Quien construye el templo fue Salomón, su hijo. Aquí solamente seguía habiendo una tienda de campaña, literal, que Dios había usado y prescrito a Moisés en el desierto. Y entonces David otra vez empieza a reconstruir la alabanza a Dios y pone a algunos líderes para adorar y que estuvieran haciendo precisamente eso, adoración a Dios. Versículo 37 dice, y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová. El arca simbolizaba la presencia de Dios. Así que en la presencia de Dios, delante del arca, ¿quién estaba? Dice a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Sáltese al versículo 41. Y con ellos, a Emán, a Jedutum y a otros escogidos, declarados por sus nombres, para glorificar, porque eterna es su misericordia. Con ellos, a Emán y Jedutum, con trompetas y címbalos, para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y los hijos de Jedutum para porteros. ¿Se da cuenta la posición de privilegio que tenía Emán? O sea, no era un hombre que de repente iba al tabernáculo. Era un hombre que su posición, su labor y su trabajo era estar delante de la presencia de Dios. Y usted y yo podemos imaginar, bueno, alguien que está continuamente en la presencia de Dios, pues no tiene que sufrir, no tiene que sentirse en el hoyo. Pero él se sintió así. ¿Me va entendiendo? ¿Se puede identificar con él? Mire, capítulo 25, por favor. De allí mismo, del primero de Crónicas, capítulo 25, versículo 5. Si usted ve en el versículo 1, arribita dice la distribución de los cantores y de los músicos en el tabernáculo. Y entre ellos, versículo 5, dice, todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios. La traducción podría ser profeta de Dios. Entonces, primero tenía una posición de privilegio ante Dios, cantar y adorar a Dios. La segunda cosa, tenía una posición de privilegio delante del rey. Era el profeta personal, en otras palabras, era el vidente. Cada cosa que tenía que hacer el rey tenía que ser, en cierto sentido, aprobado por Emán. Así que piense, por favor, de qué cosa tenía que sufrir. Su única preocupación eran dos cosas. Número uno, estar en la presencia de Dios. Y la segunda cosa, él tenía que estar pendiente de las indicaciones de Dios para dárselo al rey. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué pudiera sufrir como los demás mortales que tienen problemas cotidianos? Versículo 5, otra vez dice, estos fueron los hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder, y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Bueno, tenía una gran bendición, 14 hijos. Y quizás educarlos y darles de comer a 14 hijos no era tan fácil. Pero recuerde que estaba en la posición delante del rey. Ahora, regrese otra vez al Salmo 88. Y ya que pudimos ver quién era Emán, por favor, quiero que lo pongamos en el contexto que acabamos de leer. Versículo 4. Dice, soy contado entre los que descienden al sepulcro.
Soy como hombre o guerrero sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo. ¿Por qué quise ver este contexto de Emán? Porque en realidad nos ayuda y nos alienta a levantarnos, a usted y a mí, que no hemos sido los únicos que hemos tenido esos sentimientos de soledad, que no hemos tenido esos sentimientos, no hemos sido los únicos que no hemos tenido esos sentimientos de abandono, que no somos los únicos que hemos tenido esos sentimientos de que algún día fuimos fuertes y ahora somos guerreros sin fuerzas y que estamos casi a punto de descender al sepulcro y nos sentimos en el hoyo. Por eso, regreso al versículo 6. Nos sentimos en el hoyo y quiero que el título del mensaje precisamente es ese, ¿no? En el hoyo. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos hemos expresado? ¿Cómo está nuestro corazón en esta mañana? Usted y yo podemos decir que alguien que está continuamente en la presencia de Dios no puede sufrir ni tiene que sufrir. Emán sí. Él estaba de continuo en la presencia de Dios. Y a pesar de eso, llegó un momento en su vida que se sintió en el hoyo. Ahora, los mismos salmos nos indican cómo salir del hoyo. Quiero mencionarles 3 cosas de los mismos salmos que nos van a ayudar a salir de estos hoyos, de esos momentos en que nos sentimos que estamos en el hoyo. Regresa al Salmo 88 y fíjese que la primera cosa que dice Emán tiene que ver con oración, tiene que ver con clamor. Versículo 1, oye Jehová, Dios de mi salvación, día y noche, ¿qué? Clamo delante de ti. Versículo 2, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Nos sentimos en el hoyo. ¿Qué es lo primero que usted y yo tendríamos que hacer? ¿Cuál sería la primera cosa que nos indica en la Escritura que podemos o que necesitamos hacer? La primera cosa es clamar a Dios. Dentro de ese clamor hay algo que es bien importante. Mire, cuando usted y yo oramos, de repente nosotros caemos en una actitud de aquí y ahora, de rápido. Lo necesito. Me urge que me saques del hoyo. Me urge porque no puedo seguir en esta situación. Y hemos sido empujados por esta sociedad en la que todo es así, rápido, casi tronando con un dedo. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer aquí y ahora, y rápido. Sin embargo, en este clamor y en este tiempo de oración en el que usted y yo nos sentimos en el hoyo, la primera cosa que tenemos que entender es que llegamos allí a través de un proceso. No nos caímos fortuitamente. No de repente amanecimos en el hoyo. No de repente usted despertó y dijo, ay, qué caramba, ¿qué pasa? O sea, me siento así. No. O sea, hubo un proceso en nuestra vida. Hubo un proceso en el que usted, poco a poco, dándose cuenta o no, fue y cayó en el hoyo. Así que si hubo ese proceso en el que ahora nos sentimos que caímos en el hoyo, no va a suceder mágicamente la salida del hoyo. Hay un ingrediente que usted y yo tenemos que poner. Por favor, regrese otra vez en el versículo 1. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Versículo 2. Llega mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está
cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre que desciende al sepulcro, y soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quien no te acuerdas más, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has hecho o me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas y en lugares profundos. El primer paso para poder salir del hoyo tiene que ver con clamar a Dios. Pero dentro de ese clamar a Dios hay un ingrediente que usted y yo de repente olvidamos. Y ese ingrediente se llama paciencia. Vuelvo a repetir. No caímos de la noche a la mañana. Nosotros permitimos que ciertas circunstancias fueran acumulándose. Quizás nosotros tomamos decisiones, quizás hicimos algo o no hicimos algo, y poco a poco fuimos encaminados hacia esa situación de soledad. ¿Qué necesitamos ahora ahí? Número 1, clamar a Dios. Pero dentro de ese clamor, usted y yo tenemos que entender lo que significa paciencia. No es de la noche a la mañana. La paciencia se define como la capacidad para tolerar, atravesar o soportar determinada circunstancia o que sea adversa en nuestra vida, o también se define como la capacidad para mantener la calma a pesar de y aprender a esperar. Nosotros somos impacientes, lo queremos ya. Nos encontramos en el hoyo y en ese momento queremos que Dios nos saque. Y necesitamos paciencia. De hecho, si nosotros vamos a las Escrituras, usted y yo vamos a encontrar varios pasajes, pero solo quiero mencionar con usted 3 pasajes que nos hablan sobre la virtud de la paciencia y aprender a esperar en medio de esa tribulación. Colosenses capítulo 3, por favor, versículo 12. Y es un ingrediente básico para cada uno de nosotros como cristianos. Es un ingrediente que tenemos que tener. Y no solo ingrediente. Pablo aquí en este versículo nos menciona algo que usted y yo tenemos que poner, que vestirnos. Algo que tiene que ser nuestra característica. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice en el versículo 12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable, y vea por favor las cosas que tienen que ser nuestra vestimenta, misericordia, que es lo que me tengo que vestir, ¿qué más? Benignidad, una actitud de ser bondadoso hacia otro, humildad, mansedumbre, y luego ¿qué dice? Paciencia. No es opcional. No es algo que usted y yo tenemos que decir, es que a mí no se me da. Es que a mí no se me da. Yo por naturaleza soy impaciente. Si usted va a Gálatas 5, donde menciona el fruto del Espíritu, uno de ellos es paciencia. O sea, no tiene que ser parte de su naturaleza. Muchos somos impacientes. Lo que tenemos que hacer es cultivar eso. Y Pablo dice, vestíos. O sea, no nacimos con esa característica. No nacimos con la paciencia puesta. Usted y yo tenemos que ponérnoslos. Circunstancias que tenemos que enfrentar, entre otras de las cosas, vuelvo a repetir, clamar a Dios, pero dentro de ese clamor es ponernos el traje de la paciencia, porque es característica del cristiano. No es una de las cosas que pudiera elegir, es algo que me tiene que identificar. Clamar, clamar, clamar. Dice la Escritura, Jesús relata sobre la oración diciendo que había una mujer que tenía un problema y que cada día iba con el juez y le decía, hazme justicia. Y el juez le decía, ven mañana.
y ven mañana. Y esta mujer obedecía e iba todos los días a pedirle justicia a ese rey. Y luego Jesús dice, bueno, si este hombre es injusto, este rey es injusto, y un día dijo, bueno, para que no me colme la paciencia y venga esta mujer y un día me encuentre en mal estado, le voy a cumplir su deseo. Y luego Jesús dice, si este hombre es injusto y cumple el deseo de esta mujer porque cada mañana está de continuo tocando la puerta del rey, imagínense, ¿qué no hará el Señor con sus hijos que claman de día y de noche? Y eso implica paciencia, clamar con paciencia, estar pidiéndole a Dios cada día. Piense por favor en alguna circunstancia que a usted lo tenga en el hoyo. Piense por favor en una circunstancia que hoy le haga sentir solo o sola. Piense usted en esa circunstancia en la que usted está allí. Clame a Dios, pero ahora empezar a pedirle, dame paciencia. Y voy a aprender cada mañana a ir y tocar la puerta y pedir que tú hagas justicia, clamar a ti. Y si tú me dices que regresa mañana, lo voy a hacer. Y si tú me dices que venga yo dentro de 8 días, lo voy a hacer. Porque debo aprender a cultivar paciencia. Y la paciencia implica tenacidad. La paciencia implica que usted y yo no bajemos la guardia. No nos sintamos que ya perdimos todo. La paciencia implica que cada día yo tengo que ir y tocar el trono celestial y clamar a Dios y pedirle a Él por lo que me está aquejando. Y decirle, Señor, sácame de aquí. Y si no lo hace ese día, voy a regresar mañana y le voy a decir, sácame de aquí. Hasta que Dios lo haga. Fíjese por favor, Romanos capítulo 3, por favor, que la Biblia nos dice que la paciencia nos ayuda a crecer, o viceversa. Los problemas que nosotros enfrentamos, el momento en que nos sentimos en el hoyo, nos ayuda a tener paciencia y aprender a esperar en Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Y no solo esto, Romanos 5, 3 y 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Híjoles, es tremendo, nos gloriamos en las tribulaciones. Ninguno de ustedes, vamos, ¿qué canto sería que vamos a cantar uno de, Señor, gracias por todas las broncas que tuve esta semana? ¿Quién de ustedes danzaría? ¿Quién de ustedes estuviera, ay, bendito sea Dios, gracias? No lo hacemos. Porque ni siquiera en primer lugar tendríamos esas ganas de estar adorando a Dios. Pero ¿qué dice Pablo? Y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Clamar, paciencia en las tribulaciones, porque yo sé que tendré esperanza. En otras palabras, la misma actitud que Job tuvo. Yo sé que mi Redentor vive y que me levantará aún del polvo. Esa es paciencia. ¿Cuándo? No sé, Dios. Pero yo sé, y es mi esperanza, y estoy esperando en ti. Santiago capítulo 1, por favor. Después de Hebreos, y se va más adelante. Capítulo 1, versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nuestra fe será probada muchas veces. Nuestra fe muchas veces va a ser probada qué tan firme es. Mientras no hay problema, usted y yo podemos parecer que nuestra fe es firme, que nada ni nadie nos va a hacer desistir del camino del Señor.
Pero cuando vienen las pruebas, es cuando entonces empezamos a buscar opciones. Cuando vienen los problemas a nuestra vida, es cuando de repente nos mueven tapete y entonces decimos, Dios, mejor le busco por otro lado, porque a lo mejor tú te dormiste, porque a lo mejor tú te olvidaste. Regresa al Salmo 88. A lo mejor tú me abandonaste, y lo dice así, literal, tú me abandonaste y me dejaste en el hoyo. Estoy como en el campo de batalla, en donde como guerrero me quitaron todo y estoy desvalido. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos o completos. No se habla de perfeccionismo, sino para que seáis completos y cabales. Tengamos un sentido de dimensión de las cosas. Y decir que Dios, a pesar de las circunstancias, me va a sacar. Quizás las pruebas que estamos pasando son diferentes a las anteriores. Y a lo mejor hoy usted cree que ya no va a salir. Dios nos va a sacar. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Estando en el hoyo, sentimos que ya perdimos. Sea paciente, clame a Dios. ¿Cuántas veces? No sé. Pero tenemos que seguir. El segundo elemento que allí mismo en los Salmos y por allí en Proverbios está, de cómo podemos salir del hoyo. Antes de expresarle la idea, quiero que veamos por favor 3 pasajes. Vea conmigo para poder entender esto. El Proverbios capítulo 26, Proverbios 26, versículo 27. ¿Lo encontró? Ahora fíjese lo que dice. O sea, póngame atención para ver si capta la idea de lo que quiero decirle de esta segunda cosa. Antes de expresarlo, primero quiero que veamos este pasaje. Dice, el que cava foso o hoyo, ¿qué dice? Cae en él. Y el que revuelve la piedra, sobre él le volverá. Yo hago un hoyo, precisamente como una trampa. Esa trampa, o en esa trampa, posiblemente yo voy a caer. Salmo 7, por favor. Salmo capítulo 7. Versículo 14, 15 y 16. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo u hoyo, ¿qué ha hecho? Acabado. Y lo ha hecho hondo. Y en el hoyo que él hizo, caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y se agravó, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. ¿Me va siguiendo? O sea, hago un hoyo como una trampa, y el primero que va a caer en el hoyo voy a ser yo. Salmo 57, por favor. Salmo 57, versículo 6. Red han armado mis pasos. Ahora, este salmo sí lo escribe David. Dice, red han armado a mis pasos. Se ha batido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí. ¿Y qué? En medio de él han caído ellos mismos. Ahora, la segunda cosa que yo tengo que aprender o
o hacer para salir en el hoyo es hacer un examen sincero y personal de por qué estoy en el hoyo. ¿Qué es? ¿Qué dice este pasaje? Los 3 pasajes que acabamos de leer. Que en cada hoyo caerá en él. Ahora, vuelvo a regresar. ¿Qué es lo que quiero decirles en esta segunda cosa? Yo tengo que analizar y ser sincero. ¿No será que el hoyo en el que yo estoy, yo mismo lo hice? ¿No será que el hoyo donde yo he caído, yo mismo lo hice? No para mí, sino para otros. Si yo le estoy pidiendo a Dios que me saque del hoyo, necesito tiempo para considerar si el hoyo no es obra de mi propia construcción. De estos 3 pasajes se desprende lo que les acabo de decir. Dios, sácame del hoyo. Pero a lo mejor Dios se inclina y me dice, Alfonso, tú estás allí, en ese hoyo que tú mismo hiciste y que tú has caído en ese hoyo, y esa trampa que tú hiciste para otro, ahora tú estás ahí. Entonces yo tengo que aprender, hoy en esta mañana, con sinceridad, delante de Dios, preguntarle si quizás en donde estoy es porque yo mismo hice ese hoyo. Si yo he hecho algo para meter a otros en problemas, esto es serio. Y quiero decirle que tengo que enfrentarme con eso. Si yo hice algo para meter a otros en problemas, aún si pienso que lo que yo hice es justo por lo que me hicieron, y que empecé a tramar o a hacer un hoyo para que él cayera, pero finalmente caí porque la Biblia dice que el que cava hoyo en él caerá. En otras palabras, en el Nuevo Testamento, Gálatas nos dice, esto, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. ¿Sí? Mire, quiero aclarar esto. En las religiones orientales, como el hinduismo, el jainismo, el budismo, se habla, y a lo mejor usted lo ha escuchado o alguna vez lo ha expresado. Cuando alguien está en una situación difícil y que de repente no sale de allí, de repente alguien le dice, es que tal vez estás pagando un karma. ¿Lo ha escuchado? A veces no sabemos ni qué es eso, ¿no? Bueno, en las religiones orientales el karma tiene que ver con un equilibrio de justicia, de causa-efecto, que en el mundo, en el cosmos, en el universo, está allí, en donde se da la retribución de lo que el hombre ha hecho malo y que finalmente va a caer o va a cosechar el efecto de lo que él hizo. Ahora, aparentemente parece ser que eso es lo que dice la Biblia. No, porque el karma tiene que ver con una situación en el hinduismo, vuelvo a repetir, jainismo, budismo y otras religiones orientales, tiene que ver con pagar lo que yo he hecho en una vida futura, creyendo que yo voy a resucitar o voy a, ¿cómo se me va la palabra? Reencarnar. Y que en esa reencarnación, lo que yo hice en el tiempo pasado, pues ahora yo lo voy a pagar. No, la Biblia dice que lo que yo siembro y cosecho no tiene que ver para la siguiente vida, tiene que ver para hoy. Porque para la siguiente vida, Hebreos me dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio delante de Dios. Así que, ¿cuándo voy a pagar las consecuencias del hoyo? Hoy. Entonces, la segunda cosa que quiero que usted entienda es que usted y yo
posiblemente estemos en el hoyo que hicimos nosotros para otro. ¿Qué tenemos que hacer? Ser sinceros. Y dentro de esa sinceridad, pedirle a Dios nos perdone. Eso se llama arrepentimiento. Señor, perdóname. Estoy así porque yo mismo hice este hoyo para otro. Perdóname. Perdóname, Señor. Es más, mire, a veces creemos que Dios me va a sacar del hoyo. Dios me va a sacar del hoyo, pero no nos va a sacar mientras usted y yo tengamos en la mano la pala con la que nosotros hicimos el hoyo. No vamos a esa historia, nada más considérela. En el libro de Esther hay una historia de un hombre llamado Amán que odiaba a los judíos. ¿Se acuerda de esa historia? Y entonces, en esta historia, en el capítulo 5, dice que Amán odiaba tanto a los judíos que él tenía como una aversión muy fuerte. Y un día llega a su casa trabado porque había visto a Mardoqueo que había estado en el palacio del rey. Y entonces él se enojó mucho y llega a su casa y están sus amigos y su esposa y les dice: yo venía bien, pero me encontré a este hombre y se me acabó el gozo. Yo no sé cómo quitarlo de mi vida. Y su esposa y sus amigos le dan un consejo y le dicen: ¿por qué no haces una horca? Y le dan las dimensiones. Dicen: ¿por qué no haces una horca de tal, y allí para que tú cuelgues a Mardoqueo? Y esto le pareció bien a él. Así que él prepara una horca. Más adelante las circunstancias cambian. ¿Y quién cree que murió en esa horca? Amán. La horca que él preparó para otro fue para él. El hoyo que preparó para otro. Por allí de repente alguien le dice al rey de Persia y le dice: ¿sabes qué? Amán hizo una horca para matar a Mardoqueo y está en su casa. Y el rey se enoja tanto que le dice: ahora tómenlo a él y que él sea ahorcado en esa horca. ¿Qué tenemos que hacer? Ser sinceros. ¿Podemos ustedes y yo echarle la culpa a Dios de las cosas que nos faltan o de las cosas que estamos teniendo? Pero hoy yo quiero invitarle a ser sincero. ¿Por qué estoy en el hoyo? ¿Será que yo mismo lo hice para otro? ¿Y qué tengo que hacer? Señor, perdóname. Me arrepiento de eso. Y la tercera cosa, rápido, es obedecer las advertencias de Dios. La vida es como una carretera. Cualquier carretera, por muy rascuacha que sea, tiene indicaciones, tiene advertencias. Curva, y en esas advertencias se nos dice si la curva es cerrada o la curva es normal y que yo puedo seguir en esa misma dirección sin bajarle el nivel, sin bajarle la velocidad. Y la vida es como esa carretera donde necesitamos aprender las advertencias. Dios, en su infinita misericordia, a través de su palabra nos da advertencias y nos está hablando una y otra vez de las decisiones que usted y yo estamos tomando, de las cosas que están pasando a nuestro alrededor y que omitimos dejar de oír la voz de Dios. Nos cerramos y decimos: no, yo tengo mi propia idea, yo tengo mi propia vida y no voy a permitir que nadie más me bloquee. Obedecer las advertencias de Dios. ¿Cuáles son las advertencias que Dios ha puesto en nuestro camino? Y a lo mejor estamos ahí por desobedecer esas advertencias. Mire, rápido, Job capítulo
33, por favor. Este pasaje es interesante porque en este pasaje Dios dice, Dios a través de un hombre llamado Eliú, le habla a Job y le dice que Dios no solo, que Dios posiblemente le ha hablado a él y al ser humano a través de diferentes circunstancias. Mire, capítulo 33, versículo 14. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida que perezca a espada. En este pasaje nos dice que Dios tiene advertencias y que Dios muchas veces nos habla a través de sueños, a través de visiones. La primera cosa, tenemos que entender que esas advertencias están en su palabra. Pero también en otras circunstancias, Dios puede hablarnos también a través de ciertas circunstancias, como pudiera hacerlo a través de un sueño. Ahora, no todos los sueños es porque Dios nos habla. Usted tiene que entender que muchas veces esos sueños tienen que ver con los tacos que se comió el día anterior. Pero hay veces que Dios nos habla a través de esas circunstancias. Y aprender a ver las advertencias de Dios, aprender a ver los letreros que están allí. Cuidado, curva peligrosa. Varones que están aquí. Y nosotros decimos, no me va a pasar nada. Dios es más sabio que usted y yo. Y tenemos que entender, bájale. O finalmente, si nos dice cuidado, camino cerrado, por muy habilidosos que seamos, el camino se dirá cerrado. Yo tengo que tomar una vía alterna. Y son las advertencias que tengo que aprender a tomar. Y a lo largo de la Escritura nosotros vemos que Dios siempre advirtió al hombre lo que iba a pasar si él desobedecía la palabra o desobedecía la orden de Dios. ¿Lo hizo con Adán, sí o no? Puedes comer de todo esto, pero de esto no. Porque si tú no haces caso a esta advertencia, ciertamente morirás. Lo hizo con Noé. ¿Cuántos años estuvo Noé predicando al mundo que se arrepintieran, advirtiéndole que iba a venir un diluvio? Y el hombre no hizo caso a esa advertencia. Lo hizo con Sodoma y Gomorra. Dios envió ángeles y previo a, Dios había hablado con Abraham diciéndole, voy a destruir a esa nación. Y Dios le dijo, por favor, ¿qué te parece si hay 50 justos y no lo destruyes? Y empezó a negociar a Abraham. ¿Qué es lo que pasó? Dios envió advertencias al pueblo. Sodoma no quiso escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios ha estado hablando en nuestras vidas y nos ha estado dando advertencias? Pero en nuestra necedad, nosotros queremos creer que somos más sabios que Dios. 3 cosas que quiero que recuerde, por favor. Se siente en el hoyo, se siente como Emán. A pesar de que Emán estaba en la presencia de Dios, tenía problemas serios, se sentía solo. Estaban leyendo algún comentario y decía que posiblemente Emán estaba sumamente enfermo, posiblemente. Pero por favor ubíquelo, quizás no sea su enfermedad, quizás sea situaciones que tengan en el trabajo, quizás sean situaciones que tenga personales, quizás sean situaciones en familia, en que usted ya no ve lo duro sino lo tupido. Situaciones que pasan en nuestro alrededor y que nos sentimos en el hoyo. Número 1, necesito clamar a Dios. Y con paciencia. Número 2,
tengo que hacer un examen personal. Quizás en el hoyo que estoy es porque yo lo hice. ¿Qué necesito? Arrepentimiento. Y hoy en esta mañana podemos decirle a Dios, perdóname. Perdóname porque yo estoy aquí por mi culpa y por mi grande culpa. Este hoyo lo hice para otro, pero yo he caído en este hoyo. Y la tercera cosa es, a lo mejor no he obedecido las señales que Dios puso en mi camino. Y estoy aquí por desobediencia también. ¿Qué necesito? Dios, perdóname. Incline su rostro, por favor, y quiero que cierre sus ojos. Nos encontramos en 4 Poniente número 144, Colonia Centro, aquí en Tehuacán, Puebla. Escríbenos a huertodelrey@prodigy.net.mx. Síguenos en Facebook como Huerto del Rey AC Oficial. Teléfonos 238-38, 214-16.